Muy buenas noches, amigos de la cripta. Mi nombre es Oscar Riveros y este es el primer capítulo del podcast Historias del Octavo Sentido. No me encuentro solo, me encuentro con una de las personas más interesantes de la cuarta región. Me encuentro con Akacha, quien anteriormente, hace unos años, fue bastante viral. Algunos lo catalogaron como un vampiro, otros como un creador de contenido buscando posicionarse en la región. Pero hoy vamos a hablar mucho más allá de eso. Hoy vamos a hablar de viajes astrales, de demonios, de distintas creencias que nos va a enseñar acá nuestro invitado. Quiero, por favor, Akacha, muchas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Somos todo oído. ¿Cómo estás? Em, hola, hola. Bueno, estoy acá sentado muy bien. Muchas gracias por invitarme. No sabía que era la primera sesión, así que muy bonito, lo agradezco más aún. Y Bueno, mira, empecemos con la primera parte, lo que veníamos conversando. Tú me dijiste que el concepto payaso y mimo no era algo, digamos, de la Edad Media. No son los típicos bufones que estaban, digamos, desde los reinos antiguos, sino que venía de una cultura mucho más antigua. ¿Me podrías contar esa historia? bueno, los payasos y los mimos han estado presentes en todas las culturas del mundo, muchas veces como los tontos, como los chistositos, pero particularmente en unas tradiciones indígenas de las tribus de Norteamérica, donde son conocidos como los Keyokas, que son los payasos sagrados, que son similares en apariencia a los Ona, porque ellos también usaban un maquillaje corporal de blanco y negro, y de ahí también se puede hacer una referencia a los mimos, los cuales tenían una jerarquía que se desmarcaba en una línea paralela, o incluso quizás diagonal, no, sí una línea paralela, con la jerarquía de la tribu, que estaba el jefe, los sacerdotes de la tribu, los guerreros, los comerciantes y las personas que vivían de aquello. Y en una línea paralela estaba el payaso sagrado, que era el que cuando había rituales o había ceremonias o ya había que ponerse serio, era el que llegaba y desordenaba todo para demostrar desde su presencia que todo lo que estaban haciendo simplemente era una joda, un hueveo, algo que estaba siendo actuado, que en verdad que en verdad no existía, que la verdadera jerarquía estaba como en el caos, en la destrucción, en salirse de los papeles establecidos, que si visitaba el jefe de la tribu en un matrimonio y llegaba el payaso, ya tú eres jefe, pero hasta ahí nomás, ¿me entiendes? Como que el payaso, y ese payaso que era el Heiyuka, era elegido por sueños, y la persona que tenía el sueño de ver una nube con unos rayos, cuando caía el rayo, la persona que tenía ese sueño estaba completamente destinada a ser Heiyuka. Y eso en ciertas partes de México sigue siendo así. Hay ¿Cómo personas en que qué parte de México? no sabré decírtelo porque cuando lo leí ya no es que me interese, a mí no me interesa como tener muchos contenidos en la mente tan específicos, sino como ciertas partes. No soy una persona muy culta en cuanto como a datos específicos porque no me Entiendo. importa. Además de estos payasos antiguos, digamos, que estaban en todas estas ceremonias, ¿hay algún otro evento antes de, digamos, el típico payaso o el bufón que encontramos en la Edad Media? Em, bueno, yo diría que en otras tribus del mundo también, cuando están los chamanes, bueno, todo chamán o toda tribu donde uno pueda reconocer que existe un chamán, existe un migo. Porque el chamán de cierta forma, al personificar en sus rituales, en las ceremonias o en muchas cosas, casi siempre los chamanes van a estar ligados a algún tipo de animal, ya sea porque son sus tótems de poder o son sus animales de poder, o hay un elemento que los predomina. Entonces hay una corporalidad, un tipo de mímesis, hay un acercamiento corporal a un estado en el cual a través de la mímesis se ingresa
y de cierta forma el chamán comienza a ser como un medium, de cierta forma, de espíritus, que hay una disponibilidad, hay un reconocimiento del cuerpo como instrumento, que es lo mismo que hace el mismo, para de cierta forma dejar de ser él y que algo más sea a través de él, que es lo mismo que hace el mismo. Entonces, es algo que trasciende de todo. Y por eso igual también se puede decir que todas las personas en el día a día son mimos, porque todos tenemos un lenguaje corporal, entonces... Entiendo. Y bueno, volvamos a ti. Ese video que, digamos, fue súper viral en TikTok, que llegó hasta la televisión, ¿cómo nace? ¿Qué estabas pensando la semana previa? ¿Qué buscabas? Ahora que ya ha pasado el tiempo y que podemos ver con el diario del lunes, lo que en su momento fue algo que a lo mejor descolocó a ese auto, ¿cierto? Que se grabó en medio de la ciudad de La Serena y que asustó con supuestos vampirismo en la zona. ¿Qué le dirías tú, digamos, ahora, mirando a la cámara, digamos, eh, a esa persona que hizo ese video? Eh, bueno, te daría muchas gracias por ser tú mismo, en esa situación, porque me afectaste de una manera maravillosa. Yo, al día siguiente, cuando yo desperté, me cagué de miedo porque vi un montón de notificación. De ahí como que dimensioné un poco, porque fue la primera vez que fui viral. Y en ese momento sí, igual andaba buscando cómo ser viral por TikTok un poco, pero lo vi un poco complicado. Entonces cuando vi que fui viral a través de la mano de otra persona, vi también como la mano del destino, porque yo creo en el destino. Entonces, es bello también saber cómo de repente uno, como todo el destino está conectado y uno sin saber, termina siendo parte del destino de otra persona y cambiándole la vida a alguien desde una acción tan simple como grabar un video en una placita de un buen raro que estaba girando, o mejor más que un buen, de una cosa extraña que estaba ahí girando. ¿Sí? ¿Y cómo nace eso? Bueno, yo hace tiempo ya venía con el tema de los payasos blancos, yo soy cara blanca, a mi estilo de cara blanca tengo que admitir, que es una de las catalogaciones de los payasos tradicionales del circo. ¿Ya? Y los payasos cara blanca usualmente usan cara blanca y tradicionalmente como que se pintan el cuello, ¿entiendes? Y quizás a veces las manos, a veces no. No sé, a mí me daba mucha curiosidad porque nunca había visto como un payaso de cuerpo blanco. Entonces, ahí fue donde yo puse mi foco, porque por mis gustos personales, yo también quería verme a mí con un cuerpo blanco, quería ver cómo se veía Cacha con esa apariencia, también por gusto personal, porque era mi estética, ¿me entiendes? Entonces, tuve un tiempo teniendo esa idea, hasta que un día me atreví a hacerlo por otros motivos. Mis motivos no era el tema de precisamente hacer un video, sino que era tomarme algunas fotografías en la calle. Y yo tenía ganas de tomarme fotografías esa noche con las estatuas de la Avenida Aguirre, pero justo cuando iba bajando tomándome fotos, había un grupo cerca del Hotel Costa Real, y yo intuí que me iban a agarrar para el huevo firme, o que me iban a hacer muchas preguntas, porque era tarde y porque estaba yo ahí de cuerpo blanco. Entonces ahí fue cuando decidí cambiar mi ruta y fui a la plaza, porque me gustaba la plaza, y ahí fue cuando se me ocurrió el tema de hacer unos videitos y subirlos el otro día. Pero aparte de eso, mi intención del tema del cuerpo blanco tiene que ver con algo como el simbolismo, igual que es como lo de tener un cuerpo blanco, ¿me entiendes? Que a veces el tema de la pureza del blanco, en cuanto como al color y la vibración, y porque para mí también Acacha es, no es algo de mi creación. Para mí, yo al principio, yo vi a Acacha, a este payaso, como que yo lo estaba creando, pero después me di cuenta que era algo que yo estaba como descubriendo, hasta que llegué a un punto en el cual yo me di cuenta que Acacha existe por sí mismo, y que si yo hubiese nacido o no hubiese nacido, Acacha existiría igual en el universo,
porque no es creación mía. ¿Qué es Akacha, entonces? Bueno, Akacha, antes yo usaba el nombre etéreo y después profundicé en eso, o sea, en cierta forma profundicé en mí mismo y ahí llegué a Akacha, como que llegué a la esencia de lo que sería etéreo, que es Akacha. Y Akacha es una palabra del lenguaje sánscrito, entre paréntesis. El sánscrito es un lenguaje que se usa en la India, en el budismo, y entre ciertas personas como de los mundos espirituales o mediums o personas que se mueven como en esa onda. Yo he escuchado y he leído por allí que el lenguaje sánscrito es un lenguaje universal que se suele usar, que lo usan los demonios, los ángeles y un montón de entidades. Eso debido a que el budismo no es algo que se originó acá en este planeta, ni tampoco el yoga ni la cultura en la India. Es algo universal, por lo cual es un lenguaje que está en todo el universo. Entonces, Akacha no tiene significado, Akacha es algo. De la misma forma que el vaso es un vaso y no significa que es un vaso, es. Entonces, Akacha es la palabra que designa al espacio y al elemento éter, que el elemento éter es el espacio y el espacio es Akacha. Pero digamos las personas que no tienen ese lenguaje básico, Entiendo. ¿qué les podríais decir que es el éter? El éter es el espacio, ¿Todo? todo el espacio del universo. O sea, por ejemplo, ahora entre nosotros hay un espacio. Ese espacio es Akacha. Ok. Y el espacio que está dentro de tu mente es Akacha. Y el espacio que está entre medio de los átomos es Akacha. Y el espacio que está entre medio de la sangre, todo lo que es espacio es Akacha. Y Akacha es algo universal, porque todo está dentro del espacio. La existencia, el universo y los universos están dentro. Y hace poquito, disculpa por fin, hace poco nomás estuve reflexionando un poco sobre la nada y me di cuenta que en la nada lo único que hay es espacio. Porque eso es como de cierta forma, como que la nada, así, el vacío existencial es espacio. Entonces yo no sabría decir si la nada es Akacha o es algo distinto, porque no he explorado hasta el punto de tener una certeza, porque fue algo que pensé nomás, pero como que dije, oh, mira, ¿y quién sabe? Entiendo. Hoy hablando de eso, del mundo etéreo, ¿cierto? Sabemos que, bueno, entre nosotros dos no es el primer directo que hacemos, ¿cierto? Me quedó a mí dando vueltas la vez que pudimos conversar por primera vez sobre los sueños lúcidos. Entiendo que tienes esa posibilidad. ¿Cómo lo haces? ¿De dónde nace tu curiosidad? ¿De dónde nace como motivación de saber de lo, no diría paranormal, yo diría de conocer lo que hay más allá de lo evidente? ¿De dónde nace eso? Y si nos podrías, digamos, dar algún tip y consejos y advertencias de lo que significa entrar al mundo onírico. Bueno, yo soy soñador lúcido desde que soy niño, o sea, desde que tengo uso del recuerdo. Eso es muy importante, uso del recuerdo, o sea, de la memoria. Yo no sé en qué parte de la vida humana se registra, seguramente deben haber estudios, yo no tengo ese conocimiento, pero seguramente debe haber varios estudios o algún reconocimiento desde cuándo un ser humano comienza a recordar. Entonces yo desde que tengo uso de la memoria, tengo la capacidad de soñar lúcidamente el sueño que más me viene a la mente era cuando yo estaba en primero básico y, y soñaba casi todas las noches que yo estaba corriendo en una jungla arrancando de alguien y era una pesadilla porque eso era una jungla y yo corriendo y al día siguiente el mismo. Pero anterior a eso, anterior a primero básico, yo ya soñaba lúcidamente porque los sueños lúcidos también son puertas, sea mejor dicho, el sueño lúcido y la lucidez en sí es una puerta a que tú puedas experimentar toda la vida que se vive en los sueños. A mí me pasaba que yo tenía muchas experiencias cuando niño y tenía amigos en esa época y hubo un sueño que a mí me marcó pero la vida, que fue que cuando yo entré a la escuela y por eso yo fui un rebelde y lo en la escuela siempre,
fue que yo tenía hasta los 6 años un amigo unicornio que me venía a ver en sueños. Ya. Y cuando yo entré a la escuela, el unicornio vino afuera de la escuela en el sueño y me dijo que desde ese día en adelante ya no me iba a venir a visitar nunca más. Y yo quedé con tragedia, no asistí a clases 2 semanas porque se me ha ido mi amigo que me acompañó toda la vida hasta primero básico, ¿entiendes? Y eso yo después lo recordé cuando yo tenía como 20 y tantos, y un día le dije, madre, yo tenía un unicornio cuando era niño. Me dijo, sí, pues, weón, si te faltaste como 2 semanas a clase, si te el medio show, andé con la weá que era unicornio, pero unicornio. Y ella viéndome que solo era un sueño. Porque mi madre en esos momentos tampoco valoraba, con muchas personas, la vida onírica, siendo que para mí, como los sueños no tienen el reloj horario que tenemos acá, uno puede estar o más tiempo en los sueños, menos o más, que el que uno vive acá. Desde tu experiencia, no estoy pidiendo como un dato duro. Sí, yo diría que el sueño sí hay una... a ver, ¿cómo te lo explico? En el sueño hay lugares en los que hay gravedad y hay lugares en los que no. En los sueños también hay lugares en los que si tú quieres volar no vas a poder volar. Porque también hay, igual que acá nosotros en esta parte del mundo, de la realidad de la existencia, porque los sueños también ocurren en el universo, son parte de la creación. También hay lugares que tienen limitaciones, que hay cosas que se pueden hacer y otras cosas que no se pueden hacer. Entonces, porque usualmente ¿Qué pasa eso? yo considero que eso pasa porque los espacios a los que tú estás yendo al sueño no son de tu creación. Ya. No estás tú creando un espacio con tus reglas. Porque, mira, la pregunta va con un doble sentido. No eres la única historia que yo he escuchado de onirinautas, que es el concepto. Pero hay muchos que dicen que hay lugares que no se puede pasar, que aunque trates de entrar, no se puede pasar. Así tenemos la Biblioteca del Vaticano, tenemos el Área 51, tenemos la Antártida, que bueno, ahora último con el tema de Mr. Tartaria, como que se ha visto como harto, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué te repele, digamos, un espacio físico, que inclusive es natural, como la Antártida, digamos, y no te deja pasar si en el fondo ya al ser solamente una energía deberías ser capaz de viajar y traspasar todas estas cosas entendiendo que estás dentro de un sueño, ¿verdad? ¿Qué podrías pensar al respecto? Bueno, yo he estado, me he colado varias veces como en bases militares, en sueños, ¿Chilenas o extranjeras? extranjeras, y acá, no sé si bases militares chilenas. He estado en comisarías y me he colado en comisarías acá en Chile, en sueños, como animal, como gato, ¿me Ya. entiendes? Cuando requiere la situación o a través de las sombras, utilizando las sombras, mimetizándome con sombras. Entonces, ¿qué pasa? Que los sueños, ahí está la película referencia mundial, que es de Christopher Nolan, que es la película Inception, que hay una seguridad en los sueños. Ya. ¿Por qué? Porque los militares también tienen sueños. Entonces ellos también tienen su versión de sueño siendo militar, ¿me entiendes? Entonces tienen el mismo trabajo, el mismo rol, y seguramente los gobiernos hoy en día, después del tema del LSD, tuvieron que haber experimentado un montón, descubierto un montón de cosas, y obviamente no iban a desaprovechar esa parte del ser humano, ¿me entiendes? Por lo cual también quisieron seguramente proteger ciertas partes, porque todo tiene un reflejo en el plano astral. Entonces, como tiene un reflejo en el plano astral, el Vaticano, esta misma casa, el centro de La Serena, todo es lo mismo pero distinto. Y en eso mismo pero distinto hay más conocimiento, hay más apertura. Y obviamente, como tú no vas a permitir que un desconocido venga a tu casa, ellos tampoco van a querer que cualquier persona vaya y entre. Entonces, lo van a proteger. Y segundo, Pero por ejemplo, no sé,
me enseñas a mí a experimentar el tipo de sueño lúcido tuyo, ¿ya? ¿Tú podrías negarme el acceso a algunas partes? Ah, Porque en el fondo lo que tú me dices es que la gente del Vaticano, digamos, que hace sueños lúcidos, logra bloquearte la entrada a su hogar, digamos. claro. ¿Cómo tú podrías bloquear, digamos, algún lugar a otro menos experto, digamos? Bueno, yo no soy experto en cuanto a bloqueos ni cosas por el estilo, Ujú. pero siempre están los tipos de barreras, los símbolos, las simbologías, Ya. ¿entiendes? Hay rituales. Por ejemplo, está el tema de... ahí está el tema de que está todo visible, pero lo que no está visible es la percepción de eso, de esa parte visible, que es un ejemplo básico que le voy a dar, que el que me viene a la mente ahora, son estos guardianes reales de la cultura inglesa, que son los tipos del sombrero Largo y todo. y que hay un montón de memes que si los van a huevear los tipos se enojan. Esos guardianes tienen una forma de caminar particular, una secuencia de caminar particular y siempre caminan por el mismo lugar. Ujú. Eso es un ritual, Claro. ¿me entiendes? Siempre es lo mismo y son instruidos por lo mismo y tienen una dirección y una forma. Entonces todo eso que de una forma una persona va a decir, no, es un guardia caminando. Ok, pero tú no captas lo que está pasando porque tú estás viendo un ser humano caminando y no estás viendo otras cosas. Pero esa caminata, en el plano energético, que caminen de cierta forma, que llegue el pie de cierta forma, que pisen de una forma, está todo confeccionado, ¿me entiendes? Para que haya una protección, para que se cree una barrera en eso, y las barreras son las que no te dejan entrar porque tú no eres parte de eso, ¿me entiendes? O sea, si la persona te quisieran dejar entrar, tendrías que ser tu parte, ¿me entiendes? Y es lo mismo que con los monjes tibetanos, o sea, se toca esos temas, pero si tú vas donde los monjes tibetanos, van a haber lugares donde sí puedes y otros lugares donde solo los monjes pueden entrar, ¿me entiendes? Yo una vez estuve en unas ceremonias de la Iglesia Católica Ujú. en sueños, Ya. no sé cómo llegué ahí, pero estuve ahí, ¿entiendes? Y me ha pasado como 2 veces que he estado, para mí, decolado Como que de la nada empiezas a viajar, digamos, y llega ya. en el gobierno de Chile. Solo que, ¿qué pasa? Que la gente, por no tener su vista, sus ojos adaptados a ver algo que no sea humano, siguen viendo en todos los políticos de la tele solo caras humanas, porque no están viendo otro tipo de otra forma. Entonces solo ven humanidades. ¿Por qué? Porque reflejan su humanidad. ¿Y cómo podríamos, digamos, una persona normal distinguir esto? No, bueno, A grueso modo, entendiendo que es un proceso y todo. Pero hay todo un tema, ¿verdad? Porque efectivamente, hasta hace un tiempo, el año pasado, salió en las noticias incluso que un juez le estaba haciendo a otro magia negra. Y cuando le dieron la de un rito de magia negra. interesante. Entonces, el tema de la magia, la brujería, particularmente, y tratar de hacerle el mal para poder tú subir, ha estado siempre, siempre en la política chilena. Tenemos también otros casos de, digamos, espiritismo, pero que también hablaban mucho con brujos que te terminaban ayudando al tema. Para nadie es un misterio que Arturo Prat, sí, nuestro héroe nacional, justamente ahora en mayo que se celebran las glorias navales, le falleció una hija. Y él en su casa, junto a su mujer, pidieron ayuda de una bruja amiga. Todas las semanas se juntaban con una pareja amiga a jugar a la Ouija. Esa casa hasta el día de hoy hay eventos paranormales. Y pasan estas cosas. Te puedes encontrar con la familia de la expresidenta Bachelet, que también tiene conexiones con brujos. Siempre han estado ahí. No sé si nuevamente como una recta provincia media Andes, ¿verdad? Pero siempre han estado. El problema es que no nos sabemos distinguir. Entonces mi duda es, ¿cómo podríamos distinguirlo dentro de sus aspectos terrenales? ¿Hay alguna diferencia? ¿Algo que podamos notar? ¿Alguna mirada? ¿Algún símbolo? ¿Alguna runa que tengan a simple vista? ¿Cómo podríamos distinguirlo, digamos, de alguien que va por la calle en comparación a alguien que, digamos, a lo mejor no tiene nada que ver? Ok,
Bueno, yo considero que el primer paso esencial es desarrollar la percepción, pero como es esencial y es el primer paso y el más sencillo y simple, y es tan simple y sencillo que también requiere una práctica y esa práctica usualmente la gente, aunque la sepa, no la hace. Segundo, es que la mayoría de las personas que hacen, digamos, los más como floreritos, tú vas a ver por la gente un montón de gente con símbolos, con piedra, que como que van a andar en la bola mística, entre comillas, y sí o sí están cargados para el tema como de la brujería o de la magia. No siempre son brujos, porque igual está como el término de los brujos, los magos, los hechiceros, y los brujos usualmente es como una palabra que se puede designar para las personas que tienen magia, que buscan ese tipo de facultad, pero no tienen problema con ejercerla de una manera negativa. Entonces hay chamanes que nunca van a vengarse si tú les haces algo. Hay muchos brujos, o una típica de bruja, que es que, pucha, me hiciste algo mal, ya que se te devuelva, que se te devuelva. Eso es algo de brujo, ¿me entiendes? Porque te están tirando el mal. En cambio, Está devolviendo en el fondo. claro, pero eso es algo malo, ¿me entiendes? En cambio, hay chamanes que si te tiran mal, el loco te va a decir, pues ojalá que ese mal se te devuelva en una bendición, en conocimiento, en amor, en claridad, en una experiencia de vida que te haga crecer como persona para que no andes haciendo weas como esa. Entonces, cosas como esa es lo que puede separar a un brujo de una persona, y siempre anda con símbolos. Y lo otro que yo diría es que, y esto igual la película de Harry Potter es una referencia total, porque igual muchas personas piensan que solo es una película, porque tienen la idea de que es una película, y es que en esa película, que es una referencia clara, ellos buscan estar fuera del mundo humano, porque los humanos igual son caóticos, son miedosos, cualquier cosa de guerra. Y lo segundo es que no todos los brujos saben o son o tienen ciertas capacidades así como totalmente desarrolladas al máximo esplendor. ¿Por qué? Porque hoy en Chile no hay muchas escuelas así como prácticas de cierto tipo de brujería que te pueden expandir la conciencia a un nivel muy, muy, muy grande, hasta el punto de poder no solo de trascender el tiempo y el espacio hacia un futuro, hacia el pasado, hacia ir de aquí a China sin tener que tomar vuelos. Muchas de las brujerías solo se quedan en las piedras, solo se quedan en los tarot, solo se quedan en los maleficios, en hechizos, pero nada más trascendental. Solo se quedan en la cosa que cualquier persona puede aprender por internet. No hay un conocimiento. Es difícil llegar a escuelas o lugares donde te enseñen cosas que solo te la van a enseñar ahí, y que si no te la enseña alguien, no te la vas a encontrar en ninguna parte, porque hay un conocimiento oral que se transmite de persona en persona, ¿me entiendes? Ujú. O por estado, o por su percepción, que es como lo que dicen los monjes budistas, que son las transmisiones visuales, que el maestro se sienta frente del discípulo y solo mirándose en los ojos es que se transmite el estado y el conocimiento sin ninguna palabra de por medio. Entiendo. Mira, hablando de eso, yo invito a los invitados, digamos, a los amigos de la cripta, de que pasa algo súper interesante contigo. Dentro de todo tu relato, yo pestañeo muchas veces. Yo a ti no te veo pestañear prácticamente nunca. ¿Eso lo haces consciente? Claro, ¿Cómo lo logres? bueno, yo igual llevaba, sin pestañear, también es algo que yo llevo, el de no pestañeado, desde que recuerdo cuando tenía como 6 años, no, a ver, mm, sí, como entre 6 8 años, cuando ya me iba al colegio solo. A ello ya venía con el tema de no pestañear, y usualmente me ponía lentes de sol y me iba sin pestañear lo más que podía de una forma natural. ¿Por qué? Porque el tema de no pestañear no es que yo eh, controle o intente o trate de no pestañear, sino que no pestañeo porque yo estoy en un estado de conciencia, en una sensación corporal o no corporal, en la cual es como que no tuviese ojos.
¿entiendes? Porque la mente, la conciencia, no tiene ojos. Es como un espacio vacío. Claro, entonces cuando estás en ciertos estados, no hay eso. Yo solo pestañeo cuando recuerdo o cuando alguien nombra la palabra pestañear, como tú lo hiciste recién, ahí como que miré para ciertas partes y como que pestañeé un par de veces porque mi cuerpo fui consciente del cuerpo, fui consciente de la palabra pestañear. Pero si no, es porque yo tengo remanipulado mi cuerpo para que ni siquiera se dé cuenta de que solo soy visión. Es como cuando de repente uno está en los sueños y en los sueños muchas veces tú estás por ahí como volando o viendo cosas, pero muchas veces en los sueños tú no estás en un cuerpo, solo estás como un espacio vacío, sin cuerpo. Solo eres como visión, solo ves. Ajá. Ves sin los ojos, en el fondo. Esos son los estados que yo estoy. Entonces, esos estados después se replican en mis sueños como sueño lúcido. Entonces, estas son mis prácticas también de sueño lúcido, de no pestañear, porque Estás como entrenando para mejorar los Claro. sueños, en el fondo. Claro, yo en el estado que estoy aquí ahora contigo, es el mismo estado en el que yo estoy en un sueño. Entiendo. Amigos de la cripta, muchas gracias por seguir con nosotros. Entramos a la segunda parte del primer capítulo de este podcast de Historia de Octavo Sentido con nuestro invitado especial, Akacha, quien nos está relatando los 3 misterios o 3 historias que le han ocurrido a él en un viaje astral. Las 3 historias más tenebrosas se vienen, Akacha. Somos todos oídos, por favor. Adelante. Bueno, en este espacio reflexioné, no voy a contar la historia que iba a contar porque en verdad no me pareció tan tenebrosa como otras que acabo de recordar, que fue cuando pasó el estallido social. En Plaza Buenos Aires hubo un evento y se juntaron como 200 personas. Y yo andaba así de cacha y había un micrófono abierto. En eso yo voy, me planto ahí en el micrófono abierto esperando la ocasión y cuando la tomo para hablar una cosa muy particular. Me acerqué para hablar el micrófono abierto de cuando de repente uno mira ciertas cosas y comienzan a aparecer rostros, ya sean en las nubes, en las murallas, en los objetos, árboles, todo lo que tenga una estructura o una textura. Entonces yo les dije en ese momento a las personas, si ustedes miran allá arriba, a las nubes, van a ver esa carita que está ahí, y cuando yo miro para abajo, veo que con suerte 3 personas miraron, y que todas las demás están mirándome como, "Pues, ¿qué tal con este weón?" Yo estaba de payaso y hablando de... Entonces, terminé de hablar, porque hablé al fin y al cabo para las personas que me estaban escuchando, y cuando vuelvo, en ese tiempo yo me estaba quedando en la casa de un chamán que reside acá en las compañías de La Serena. Y en el sueño me comienzan a perseguir unos tipos que son los clásicos hombres de negro. Ya. Que eso también... Como secundario en la marcha. no, como estos tipos de Matrix, ¿Sí? como los agentes Smith. Ya, yo creo que en cuanto a los orinonautas, esos tipos son los personajes muy conocidos que aparecen de vez en cuando y que son unos cabrones. Entonces, yo antes tenía muchas situaciones con ellos donde yo tenía que salir. Ellos aparecían en mi sueño, yo tenía que desaparecer. O despertar de alguna forma o huir. ¿Qué me pasó ahí? Que yo en los sueños, yo tengo lugares donde yo solo puedo ir. Y esto se relaciona con lo que me habéis hablado antes, lugares donde solo yo conozco y solo yo sé. Ya. Y tan así que yo mismo me olvido de esos lugares para que nadie más sepa, porque yo mismo me olvido de eso. En el fondo tienes que estar como en un estado de conciencia plena para poder llegar a esos lugares. Claro, sí es. ¿Entiendes? Son lugares así muy de urgencia para mí. Y son de estos clichés donde hay un montón de puertas con escalera para un montón de lados, cosas por el estilo. Cosas precisas. Los backrooms. Entonces yo llegué y entraba a eso, ¿entiendes? Y salía por otra puerta con otra apariencia. Y no importaba la puerta, tarde o temprano, las personas que estaban ahí, uno de ellos se transformaba en estos agentes de negro y tenía que yo dejar mi careta y correr. ¿Cuál fue el punto?
que yo salí corriendo y cuando me meto a un callejón, comienzo a escuchar una voz que viene como de afuera. Ya. ¿Entiendes? Como si, como era como si yo estuviese hospitalizado y estuviese yo escuchando lo que están diciendo. Ya. ¿Entiendes? Era como una voz que se escuchaba en todo el espacio. Y venía la gente hacia mí, y yo ya acorralado, jodido de miedo, y lo único que atiné a hacer fue algo que yo suelo hacer, que es como abrir un tipo de portal, que es con la vista. Uno puede, después te voy a mostrar, porque con los ojos es suficiente para abrir portales. Solo con los ojos. ¿Y lo cerráis también con los ojos? Muy interesante. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo hago eso y ahí lo que yo hice, la acción siguiente, yo no era consciente que podía hacer eso porque fue algo que fue de pánico. Lo abro, tenso mi cuerpo en una tensión así como al máximo, como todos los músculos, y esa tensión se trasciende y siguió, y ahí desperté. Cuando desperté en otro sueño, Ah, estaba ahí en más de un plano. pero en ese sueño me mostraron, yo solo era un mapa, mira, como de este tamaño, Ujú. que en verdad era toda mi visión, ¿me entiendes? Pero era como una mesa, ¿me entiendes? Donde se veía todo el universo, Ya. y en ese universo, o sea, no todo el universo, era como en el universo, ¿me entiendes? Que se veían estrellas, se veían galaxias, y se veía en una forma de S, de aquí hasta allá, la evolución del planeta Tierra. Y ahora era En el tiempo. solo hielo, menos hielo, nada de hielo. El planeta Tierra con los 5 continentes siendo uno que no sé si era Gondwana o algo por el estilo. Pangea. La Pangea, después Gondwana con otras divisiones, los 5 actuales. Después de nuevo Pangea, la trascendencia del planeta aparecía por al medio, salía el planeta Tierra, un remolino y otro planeta Tierra acá arriba. Y el planeta Tierra que venía después era el planeta Tierra con 2 arcoíris, forma de toroide, que Ya. cubrían el planeta Tierra, y esos son tan permanentemente ahí. O sea, va a haber un punto de evolución del planeta Tierra que tú vas a mirar para arriba y permanentemente vas a ver un arcoíris. Otro planeta Tierra, hasta que desaparecía y ya el planeta Tierra dejaba de existir. Cuando me mostraron eso, había una voz narradora que me dijo a mí, no puede haber más arte en el planeta Tierra que la que le corresponde según su nivel de conciencia y evolución. Así que por favor dejen de andar hablando weas de cierta forma, y eso fue porque yo en la plaza de armas estaba compartiendo el conocimiento de cómo ver caritas en las cosas, que para mí es arte. Entiendo. Entonces yo me Y si quisiéramos nosotros, digamos, ver esas caritas, ¿qué tendríamos que hacer? ya, eso usualmente, y yo creo que muchos de los que van a ver esto van a decir, pero ese tipo de enfermedad, que no sé qué cosa, que tiene una denominación, que yo no sé cómo se llama, que es cuando uno comienza a ver una cosa. ¿Psicosis? No, no es psicosis, es cuando tiene otro nombre, que es cuando uno comienza como a ver rostros en las cosas. Y eso tiene un nombre, ¿entiendes? Y es el cliché de todos los científicos, o sea, medios que buscan catalogar algo porque necesitan explicarlo de alguna forma, pero no tienen ni puta idea de lo que están catalogando, de lo que es, porque no capta la esencia de eso. Entonces, mi forma de ver eso es buscar texturas. Entre más texturas tenga una muralla, una mesa, es yo buscar en la forma de las texturas, en la superficie, algún ojo. ¿Y cómo yo hago eso? Y esto ya acá es un poco más difícil porque yo puedo estar sin pestañear 10 minutos si quiero. Entonces yo cuando hago eso es porque yo no estoy pestañeando, estoy conteniendo la respiración y estoy sintiendo todo mi cuerpo. Y a una persona que le cueste, yo igual lo hice pestañeando rápido para ver si el pestañear o no era un impedimento para la situación. Después con el tiempo me di cuenta que no. Porque hay personas que ven lo mismo y no tienen esa práctica que tengo yo de no pestañear. Entonces lo principal es
buscar y ahí está la proyección de la imaginación en la realidad o en lo que uno ve. Entonces, cuando tú comienzas a buscar y a ver, ¿me entiendes? Es que es como que tú tienes que tener la intención de buscar los ojos y el aguantar la respiración, no hasta el punto que te sea complicado, vas a comenzar a ver. Y cuando tú ves un solo ojo, ahí ya tienes que usar tu vista panorámica e ir despacito, cambiando tu vista por alrededor, buscando nada más, con toda la paciencia del mundo, ¿me entiendes? Y vas a ver otro, y uno te lleva al otro, y ahí vas a comenzar a ver. Espera, como que me perdí. Ves con un ojo, ¿cierto? Lo ves un Vista ojo, panorámica. claro. O sea, la gracia es que tú estás viendo la textura, ¿sí? Lo que tú elegiste. Tienes un punto fijo ¿Ya? que elegiste. Y a ese punto fijo planteas la intención en tu mente de comenzar a ver un rostro o lo que se aparezca ahí. Ya. ¿Me entiendes? Entonces tú cuando te predispones y concentras tu atención, lo que estás haciendo en verdad es ir cambiando tu estado de conciencia. Entonces tu estado de conciencia es el que te permite ver eso, porque en verdad lo que tú estás haciendo es que te estás cambiando de dimensión. Y cuando los rostros comienzan a verse, es porque tú te cambiaste a una dimensión donde eso es así. Y la naturaleza de esa dimensión es que se ven rostros y se ven las entidades. Como que cambiáis las dimensiones que se pueden ver, digamos, en el mismo momento, en la misma materia. Claro, 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 claro. Y eso se puede prolongar hasta, yo he llegado a ver hasta que cambian los colores de las cosas. Ya. O sea, yo veo rostros y esos rostros después, si yo me concentro y me paso el tiempo y yo me digo que me he pasado de repente media hora mirando una muralla, ¿me entiendes? Porque al principio me tomaba más tiempo. Ahora yo ya no practico eso. Entonces, si yo quiero volver a ver eso de manera frecuente, tengo que estar ahí dándome un tiempo, ¿me entiendes? Porque lo que tú no practicas se va perdiendo, ¿me entiendes? Queda el recuerdo en tu cuerpo, pero se va perdiendo. Eso fue el primer sueño. Ujú. El segundo sueño que me marcó bastante fue una vez que como que me picaron unas arañas, como que llegué a un lugar que había un montón de arañas, despierto y despierto con las picaduras En el cuerpo. en mis piernas. Espérate. Estabais soñando en un sueño. Despertaste del sueño más profundo al sueño anterior y amaneciste picado. En el sueño estaba con arañas, como en un panal de arañas, como que había un montón de arañas. Ya. A mí las arañas no me gustan, ¿ok? No las mato si las veo, pero no me gustan. Y cuando despierto, tenía las picaduras en mi cuerpo, Ya. ¿entiendes? Yo he despertado también de sueños con moretones. O sea que yo cuando antes de acostar, yo a veces me acuesto desnudo, veo mi cuerpo, ¿me entiendes? Porque me pasa, no quiero tener, para reconocer, que tú te vas a acostar, ve tu cuerpo, ¿me entiendes? Porque a mí me pasa que de repente yo tenía moretones, pero como soy olvidadizo no sabía si era de un golpe mío o no. Entonces después me empecé a cuestionar eso. Y ahí fue cuando empecé a revisar mi cuerpo antes de dormir para ver si despertaba con alguna marca o no. Y en eso yo me di cuenta que tenía las picadas. No tenía ninguna consecuencia, solo tenían los dos. Ahora alguien puede decir, quizás te picó en otro momento, o te picó, hay una araña en la cama. No hay una araña en la cama, yo revisé mi cuerpo, porque las piernas es súper simple. Ahora, yo soy re atento, entonces si yo puedo estar 10 minutos sin pestañear, es porque tengo una cualidad de atención, ¿me entiendes? Cuando yo quiero de ver algo, y si lo quiero ver, lo veo. No es como que se me va a pasar que tengo una picada, ¿me entiendes? Y otro sueño que me marcó mucho, que es de los cuales, porque yo decidí ser payaso cuando me lo estaba cuestionando, es que yo una vez estaba de sueños, y en los sueños aparecí en un lago que estaba rodeado de unos cerritos, y miro para el lado y había un montón de gente escuchando a un weón parado al medio del lago sobre el agua. Y yo dije, ¿será Jesús? ¿Será este weón? Yo ahí en ese tiempo no pescaba mucho a Jesús, por eso le decía weón. Y yo cuando miro a ese loco,
lo quedo mirando, sí, andaba con las túnicas, pelo café, barbita. Pero te lo imaginas así como las películas gringas, así como rubio, No era el rostro, pero digamos rasgos árabes, sí tenía su rostro, era como un tipo de Leónidas, ¿ya? Como el que de 300, sí, ¿ya? algo así, quizá ya, como esa forma de rostro, pero no con la rudeza que tiene Leónidas, sino como de un buen amable, ¿cachai? Como de un buen que no tuvo que vivir lo que vivió Leónidas, ¿cachai? Pero sí con el pelo largo, cafecito, no rubio, pero sí un café claro, Ya. pero no al punto rubio. Y yo me miro mis manos y veo que estoy vestido de payaso. Y cuando veo que estoy vestido de payaso, miro al loco que está parado y me causa curiosidad saber cómo está parado. Entonces yo voy donde está él. Y cuando llego donde está él, comienzo a ver sus pies y en sus pies estaban sobre una cerámica, Ya. no en el agua. Había una cerámica bajo sus pies y el borde de la cerámica hacía contacto con el agua y había como una línea, como un neón brillante, fluorescente, que como que el agua se transformaba en cerámica. Ya. Era como una transmutación de la materia. Claro. Y en eso, y digo, ¡oh, la wea loca! Y me doy cuenta que yo también estaba parado sobre el agua. Y como payaso, entonces digo, ya si estoy parado, puedo hacer la rueda, me pongo a hacer la rueda, la voltereta, la parada de manos. O sea, me puse a hacer el payaso. Y en eso, después, me veo que vamos caminando por los costados de los cerros, y esos cerros tenían amatistas del piso hasta el techo, que salían de las montañas. Ya. Entonces dije, este era un lugar muy importante, porque si tiene amatistas, y un lugar con una transmutación de energía. O sea, a este lugar es sí o sí cero negatividad, porque este lugar es rígido. Y Jesús era el que lo iba guiando, ¿me entiendes? Es como que estabas por Israel, algo así. No sé si Israel, era como de estos cerros de acá es Serena, ¿me entiendes? Eran cerros no con árboles, sino con cactus, con piedras, no con mucha vegetación, pero sí con un camino, yo no sabría qué lugar era. Solo sé que en este planeta no existe un lugar donde haya amatistas que salgan a la vista de todos. Y después yo me quedé parado en un punto porque había una bajada, ¿me entiendes? Que para mí me parecía muy fácil, pero para que las personas que venían detrás de mí, yo los vi y dije, puta, estos buenos se van a demorar caleta en bajar ahí, por ahí. Entonces yo me quedé ahí, justo ahí, parado, para ayudar a las personas que tenían que bajar por ahí. Y en eso, las personas que venían justo detrás de Jesús, que eran como unos 4 o 5, me dijeron, oye, Andrés, baja si tú puedes. Y yo le dije, oye, bueno, me voy a quedar acá. O sea, yo vi a Jesús, que se fue, ya se me perdió la vista. Dije, puta, el weón penca, ¿cachai? Como que solo marcó el camino, pero si nosotros estos se quedan atrás, no lo van a ver. Ujú. Te quedaste como ayudando. Claro, porque a mí me pasó que cuando yo iba con mis parientes a Salamanca, ellos si se iban muy rápido en caballo y se me perdían en los cerros, yo después como llegaba, porque yo no me sabía el camino. Entonces yo era consciente, porque yo tengo mis recuerdos acá en los sueños. Y dije, yo voy a quedarme acá, ¿entiendes? Y ahí desperté. Y ahí, eso fue por el año 2020. Y después de eso, dije, mira, yo pensaba del payaso que me quería dedicar a este payaso que me gustaba nomás. Oye, y como me gustaba, yo decía, pucha, y me estoy queriendo dedicar a ser payaso por capricho, porque como que tenía la duda de si ser o no. Y ahí yo me di cuenta que era mi payaso el que estaba con Jesús y no yo como Andrés. Y ahí me di cuenta que Acacha tenía algo que hacer, ¿me entiendes? Y por eso empecé a darle la vuelta al tema del payaso, porque tuve esa visión. Y no fue la única vez que estuve con él en sueños. ¿Alguna vez has conversado con Jesús, digamos, en los sueños? Yo creo que casi. Lo que sí hice fue una vez que estaba de nuevo, estaba en todos los lugares y aparecí en la casa de una señora que creo que es en Quillota, una casa súper humilde, está como como similar a esto, ¿entiendes? Una cocina pequeña por allá, y acá había unos sillones rojos, yo estaba con una calza negra, un suéter rojo, una mesa,
y la señora sentada ahí. Y yo estaba sentado así como hablando con ella, como, ¿quién eres tú? ¿Qué hago yo acá? Y en eso, de la cocina, sale Jesús, con el pelo mucho más brillante de lo que era antes, con un resplandor mucho, se notaba un resplandor, ¿me entiendes? Como cuando uno ve una luz y hay como unos haz de luz por alrededor de la luz, ya algo así. Ya. Eso era lo que tenía él alrededor, como que si tú cerrabas los ojos ibas a empezar a ver como haces de luz, sin forzar la vista, solo como con cerrar un poco, veías lo haz, y yo ahí me paré y le dije, em, la pregunta huevona que le hice, le dije, ¿eres tú quien yo creo que eres? El loco sonrió nomás, y ahí yo me acerqué, le di la mano y cuando nos íbamos a sentar, desperté, porque me causó mucha emoción, ¿me entiendes? O sea, igual tenés que mantener cierto grado de concentración ahí mismo. Claro. Puede emocionarte mucho algo, pero no podéis caer en el juego de la emoción. ¿Qué pasa? Que hay rangos, en los sueños igual tienen, desde mi punto de vista y experiencia, en los sueños tienen un rango vibratorio. Entonces, si tú sales de ese rango vibratorio y entras al rango vibratorio de esta dimensión, de esta parte del universo, vuelves y despiertas. Porque estás teniendo esas emociones de este lado. Entiendo. Y entonces son vibraciones a veces muy bajas para eso, que es súper sutil. ¿Me entiendes? Entiendo. Oye, Cacha, y cuéntanos un poquito ya desde la parte terrenal. Me llama mucho la atención que siendo un artista urbano, te toca ver lo que a veces negamos las personas, digamos, que trabajamos en una oficina, que trabajamos en alguna institución pública o privada. A ti te toca ver historias tristes, muy tristes. ¿Podrías contarnos, digamos, algo al respecto y después contarnos alguna historia en específico? Cosas que te haya tocado ver, sea acá en La Serena, Concepción, que creo que estuviste viviendo un tiempo, o otro lugar. Sí. Hay una que me pasó mucho antes que yo saliese como payaso. Era cuando yo tocaba didgeridoo en las calles. Y eran unos niños gitanos que siempre me venían a pedir que yo les tocase un poco y que les prestase el instrumento. Ya. Y me pedían dinero. Y yo les pasaba mi instrumento. Entonces, una vez yo se lo paso para que toquen, si tiraban puros pedos, hacían chúpalo y para traer el instrumento. La cosa es que uno de ellos le paso el instrumento y cuando me lo devuelve, yo voy a tocar y estaba pasado en neopren. Y hay que helado así y yo miro al niño, 6 años, ya solo por el centro de La Serena. eh, y después se fue nomás. Y el niño se veía normal, no tenía nada Niño gitano, entre comillas, entre bien y mal vestido. triste. Sí, a mí y después me pasó algo muy similar con otro niño también gitano, o quizás no, que también me pidió dinero para no sé qué cosa, yo le pasé. Y también andaba solo. Y yo le seguí con la vista. Y ese niño pasó y ninguna persona de la que pasó por al lado de él lo miró. ¿Entiendes? O sea, fue totalmente indiferenciado. Hubo una indiferencia hacia ese niño, como si no existiese. Ujú. A mí me pasa que yo veo que hay otros niños, pero siempre hay como una persona que lo mira, porque yo me fijo en eso, pero ese niño en particular, como que no fue visto. En todas las personas que iban pasando, yo estaba viendo como que el niño pasó nomás. Ya. Y a mí me marcó esa experiencia como por la indiferencia, ¿me entiendes? Y otra pues, situación así como Cosas raras que te haya tocado ver en el centro. raras. Acá en Serena sí me pasó una vez que yo estaba en la ventaneta donde me suelo poner y estaba mirando justo al frente y en mi vista panorámica, en la esquina del banco estado, hay un kiosco y apenas aparece una persona random y
yo dejo mi cabeza suelta para que si alguien me ve de repente en algún lugar que me llega su atención, mi cabeza solo reaccione y mira. Y miro, pero esa persona no me estaba mirando, entonces me causó curiosidad. Y era una señora que estaba en situación de calle, iba pasando, y yo lo voy siguiendo con mi mirada y les voy proyectando mi imagen de la ventana en su mente. Y cuando va cruzando, mira para atrás, directamente a mí, y cuando mira para atrás, sonríe y se le marca una sonrisa de acá hasta acá. Como un demonio. Y no sabría decirte si era un demonio, o no sé qué era. ¿Por qué? Porque yo, aunque veo un montón de cosas, yo no he tenido un maestro que me diga, mira, esto es esto, Oye, esto es esto. me dejaste un poquito de lado. O sea, recapitulemos porque esto igual va a salir en audio. Entonces van a haber personas que no lo van a entender. Tú estabas, digamos, entiendo que en la esquina entre Cordobés con Balmaceda. con Balmaceda, ¿cierto? Ya, Claro. cercano al replay de acá de la ciudad de La Serena, Sí. Chile. Tú ahí te colocas a realizar tus actos de mimo. Hasta que llegó un punto en que te sentiste observado desde una esquina, al lado de un banco. Claro, Esa persona no te estaba viendo fijamente a los ojos. claro. Lo único que estaba pasando y estaba Estaba caminando, ¿no? pasando. Era una persona en situación de calle. Claro. Cuando la persona pasó cercano a ti, No, ella pasó yo estaba en la ventana, ahí frente a Ripley hay una librería, ya, a gelato, yo estaba ahí, ya, en esa librería, y la persona estaba en la esquina del Banco Estado. O ya. sea, habrán habido unos 30, 40 metros de distancia. Ok. Y cuando se volteó a verte, Ahora ya cuando cruzó la calle, en diagonal, en dirección hacia el museo, o sea, del banco a la Cruz Verde que está al frente, sí, cuando va cruzando, te va para atrás y me mira directamente a mí porque yo estaba esperando su mirada. perfecto. Y es ahí cuando tú logras ver que su Claro. boca no era una boca humana, sino que era una boca mucho más grande que le llegaba hasta la oreja. Cara, con una sonrisa, ¿me entiendes? Y solo hace el gesto solo como la cabeza y el torso, me queda mirando, me sonríe y después vuelve y sigue en lo suyo. ¿Eso cuándo pasó? Eso pasó eh, ¿Este año? el año pasado, por noviembre, antes de, como entre, ¿no? digamos, quizás junio, noviembre del año pasado. Y así me ha pasado muchas veces. Ese tipo de situaciones. Claro, pero con otras entidades. A mí me pasa de repente igual cuando yo me iba por el centro de La Serena, yo caminando, bueno, yo veo mucho con la vista panorámica, entonces a mí me pasaba de repente que yo caminando con la vista panorámica, la gente pasaba, ¿tú entiendes? Y su rostro, o sea, por ejemplo, ya, yo voy caminando acá, ¿ok? Yo paso, y ahora ya, esta es la persona, yo voy acá, ¿entiendes? Y voy caminando y veo esto, como que la gente acepta. ¿Sí entiendes? Y yo por ahí estaba en realidad, veo que hacen esto, Ya. ¿ok? Pero cuando yo los miro, ellos nunca me miran. O sea, hay con ellos, Y se quedó mirando. ¿ya? ¿Me entiendes? Y eso me pasó, no sé, más de 30 veces y me pasa. Si yo quiero ver eso, tengo como un tipo de cara de las personas que me siguen viendo, ¿eh? Y cuando yo, la vez que dije ya, será que, porque pues que la persona me haya mirado. Claro. Y cuando yo miraba, no era que la persona me mirase, porque después, cuando yo empecé como a darle más atención, me di cuenta que la persona me mira, ¿entiendes? Pero ahí era como una sombra negra, seguía pegada, me iba siguiendo el movimiento, que no sé qué es, solo sé que no puedo ver. Dijiste también que había tenido experiencias con gnomos cuando veníamos en camino. Acá en La Serena. Solamente antes de continuar, si te diste cuenta el cambio de temperatura, ¿verdad? Sí, sí. Ya. O sea, estamos llegando al límite. Va en ti hasta qué punto quieres llegar. ¿Ya? Pero ellos también sentí el cambio de temperatura. ¿Quieres hablar de los gnomos? Sí, sí, son bonitos. Cuéntanos un poquito, para alguien que está escuchando, que no está viendo el video. Cuéntanos un poquito qué es un gnomo, cómo los has visto, dónde y cómo alguien podría buscarlos. ¿Tiene que tener algún cuidado? Ya, esa vez
Verán, yo estaba como desdoblado y andaba paseando por Puertas del Mar. En Puertas del Mar hay un colegio. Al frente del colegio justo hay como un tipo de placita. En esa vez, en el plano astral, porque los gnomos vibran naturalmente como por esas dimensiones, entre otras, había como un evento ¿Ya? de sueño donde como que los gnomos iban a estar ahí. Ok. O no sé por qué. Era una convención de gnomos. O sea, no sabría si es una confusión, pero como que justo yo estaba ahí y yo y otra persona y nosotros sabíamos que ahí había gnomos, no sé cómo. Ya. La cosa es que nosotros vamos y el gnomo era como del piso hasta acá, ¿me entiendes? Tal cual como es muy cercano a estas estatuas de duendes que la gente tiene en los patios, como un poco más grandes, sí, pero mucho más grandes. Y era de cara café, no humana, sin la nariz, no humano, era como los ojos, eran como, como el indio pícaro, ¿Ya? O sea, medio achinado. y como para abajo, así como que son las, claro, como que todos los gestos son como para abajo, sí, medio achinados, café oscuros, emiten unos sonidos como Pero se entiende. claro, yo no entendía lo que ellos me están diciendo y ellos están emitiendo eso porque yo, hueón pesado, lo tomo de los brazos, lo levanto, pararé y el weón está, Ya. ¿entiendes? Y después, eso, los gnomos son agresivos. Ese no, por lo menos, no lo era. A mí me pareció totalmente inofensivo porque lo pude tomar y no hubo ningún problema. Ya. Igual yo en una casa que yo vivía antes acá entre Cienfuegos y Avenida Aguirre, yo vi varias veces como un tipo de duende, que había una casita ahí cuando yo llegué. Entonces ese ser ya vivía ahí, me jodió mucho las llaves, a mi gata. Y era que yo a veces bajaba la escalera, vista panorámica, bajando, siempre consciente, iba bajando, y mi escalera así, así. Y cuando voy bajando en esta, voy bajando, y como en el aire veo pasar una cosa así, mira, hacia allá. En el aire. Claro, como caminando, y la escalera es así. Entonces él se desapareció hacia allá, o sea, como debajo de la escalera. Y era una... Él tenía la típica apariencia de duende, con el sombrero común, solo que yo lo vi totalmente negro y como si fuese, como si todos los bordes fuesen uno y se iba como desvaneciendo. Pero la estructura del cuerpo no se desvanecía. Como entrando en su dimensión. No sabría decírtelo. Porque yo no sé si no le vi color porque me faltó a mí percepción para poder verlo definido y solo alcanzar a ver eso. Pero yo sé que es lo que igual se mostró. Porque pudo haber pasado antes, pudo haber pasado después, ¿entiendes? Y él también lo vi como 2 veces y de la misma forma. ¿Entiendes? Como que iba pasando y yo igual a veces lo puteaba, después me caía bien, así. A veces me dejaba chocolate por si acaso. Pero siempre me escondía las llaves. Era un burlón. Sí, o sea, yo sé las veces que me escondía las llaves porque yo dejaba las llaves en la escalera a veces. ¿Entiendes? Consciente, porque igual a veces me perdía las llaves porque a mí se me olvidaba. Pero las veces que yo dejaba las llaves en un lugar, ya no estaban. Entiendo. ¿Alguna advertencia que le quieras dar a las personas que les gusta lo paranormal y que han llegado a este punto? Que ya llevamos más de una hora hablando. ¿Qué les dirías que tengan cuidado? Porque ambos sabemos de que hay dos personas que eventualmente tienen que tener cuidado con lo paranormal. Los que creen mucho y los que creen poco. Yo diría que evitar creer poco, buscar todo a través de los sueños, que es como el lugar más seguro para explorar lo paranormal. Que tú recuerdes o no recuerdes tus sueños y quieras explorar o no quieras explorar lo paranormal, hay algo que nunca te vas a poder zafar y es la creación del karma. En los sueños tú creas karma, porque en los sueños tú experimentas. En los sueños hay experiencias y toda experiencia crea un karma, sea aquí o en la China. Entonces,
siempre vas a crear un karma. Y el karma que tú vas creando te permite ver más o ver menos. Entiendo. Como que te premia el universo de una manera o te castiga El karma. Si tú en el sueño eres consciente de que estás viendo entidades, ¿me entiendes? Que ese karma te va a crear el karma de seguir viendo. Ya. Si tú tienes el karma de no querer ver y cuando ves evitas ver, te estás creando el karma para no ver. Ok. Entonces, el cuidado que yo me refiero no tiene que ver mucho con la entidad o cosas por el estilo. Tiene que ver más con lo que uno piensa y cómo uno es con uno mismo. A veces uno se preocupa mucho por el karma de lo paranormal, le tiene miedo a cosas, pero te la pasáis tomando, jalando, haciendo un montón de cosas que al fin y al cabo te causan más daño de lo que te puede causar una entidad. Claro. O de repente estás usando mal tus palabras y te estás generando más mala vibra tú mismo con tus propias palabras que... ¿Qué es lo que te podría generar una larva? Entiendo. Y he visto gente igual. Por ejemplo, a mí me pasó una vez cuando estaba en Copiapó, una chica que yo estaba parado en una cosita, de repente bajo, me siento en un círculo que estaba como a 2 metros, 3 metros, y había una chica ahí sentada. Y ella me comienza a hablar. Y me saluda muy buena onda, tenía la risa de bruja. La típica risa esa. ¿Esa? Algo así con los tonos de mina loca. Disculpa el término, soy mujer loca, pero es que yo era mujer y era como cuando, es como te lo explico, cuando amigas se tiran la talla y se cagan de la risa Ya. y hay un punto en el que ya no puedes parar de reír, ya esa risa, pero con un tipo de malicia, Ok. ¿me entiendes? Era una vibración muy particular que y ahí yo supe que la chica era bruja y no era cualquier bruja. O algo era. Entonces ella me empieza a hablar de que había estado justo esa semana, y yo le miro la mano y tenía la mano como un tipo de quemadura negra, como un tipo como en la película de Jack Sparrow, a él le ponen una maldición que se tiene que andar vendando y cuando se le saca, ya algo así. Y yo la quedo mirando y le dije, oye, tenía algo ahí pegado fuerte, ¿me entiendes? Y ahí ella me contó que estuvo en el infierno peleando con con un tipo de entidad y que al despertar despertó con esto, ¿me entiendes? Y mientras ella me empezó a hablar, yo la estaba mirando y alrededor de ella habían un montón de mosquitos negros, de estos pequeños, de estas moscas negras chicas, ya, 20, 30, y yo sin tener que forzar la vista, yo solo sin pestañear. Entonces yo siempre ando así, entonces cuando veo que una persona anda con algo, se me aparece nomás, porque yo ya estoy en eso. Y en esas chicas estaban estas puntas, o sea, estas moscas, de ella la escuchaba y ella me dio las gracias, que ella, como que yo la estaba protegiendo, ¿me entiendes? Y cosas por el estilo, como que estaba protegiendo a las personas, de cierta forma, o ella hacía autorreferencia a ella misma. Y le dije, trae que no hay ni un atado, pero yo contigo tampoco voy a establecer así más, Más vínculo. yo no voy a profundizar en el vínculo contigo. No tengo ni un atado contigo, bacán, así, no sé, que anda de acuerdo con los demonios, no. Ni atado, pero sabéis que andamos en voladas distintas. Y que por más que ahora coincidimos en el habla, no, quizás nos saludemos, bacán, pero más que eso no va a pasar, ¿me entiendes? Entiendo. No, y súper bien, porque en el fondo ya estábamos hablando de entidades grandes. Estábamos hablando de peleas que tenía una bruja con una entidad. Es distinto a solamente ver. ¿Ya? Hola, buenas a toda la audiencia. Me presento, soy Inés Fanio, coanimador de Historias de Octavo Sentido. Nos encontramos ya casi finalizando lo que es el primer capítulo de este podcast, del cual a nuestro invitado, Estrella, para ir cerrando, vamos a hacer preguntas que probablemente la audiencia se está haciendo y probablemente en algún otro momento se va a dar una mayor cantidad de interrogación. Bueno, Acacha, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. La verdad que es un honor tenerte
para mí un verdadero agrado. Cuéntanos un poco más de ti. Queremos saber cómo nació este tema para ti, si fue algo que se dio, algo de familia, o bien más que todo fueron coincidencias de la vida. Am, bueno, diría que todo lo que mencionaste, pero todo eso se dio en ciertas experiencias. Yo cuando descubrí que mi familia vivía en Salamanca, que esos eran los orígenes de mi familia, am, fui a investigar. Fui a investigar y ahí, cuando escuché que en Salamanca hace brujos, me interesé por el tema de la brujería y fui para allá para buscar un maestro. Entonces yo comencé, como eso de los 20 años, a plantearme, a plantear la intención en mi mente, en mi corazón, y de ahí hacia el universo como proyección, de encontrar un maestro, un brujo de quien aprender. O sea, no solo encontrar un brujo, sino encontrar un brujo que me quiera enseñar, que son intenciones distintas. Entonces, y en ese proceso yo estaba leyendo mucho sobre Jiddu Krishnamurti, de la cultura budista, meditando con los espejos, tomando un montón de LSD, cambiando mis hábitos de vestimenta, de comportamiento, tocando didgeridoo, que es un instrumento de trance aborigen de Australia, y después de muchos descubrimientos de mí meditando con el espejo, en los cuales yo usualmente llegaba, me encerraba en la pieza, 5 de la tarde, tomaba un LSD tipo 6-7 y me quedaba toda la noche frente a un espejo hasta el otro día. Entonces, en esa experiencia descubrí un montón de cosas en la cual el maestro era yo mismo, hasta que después comencé a darme cuenta que no era yo, sino que eran como entidades o conciencias que se iban manifestando a través del espejo, pero a través de este cuerpo, que me iban mostrando algunas cosas en solicitud de lo que se iba conversando. Y eso me hizo aislarme un montón, hasta el punto que muchas de las personas que me conocieron por esa faceta, yo a veces cuando escuchaba, o amigos con los cuales yo me dejé de juntar, tenían esta visión de mí, de que era un weón que se vio consumido por el LSD, ¿me entiendes? Y en verdad también fue verdad, porque me hice adicto, pero a total conciencia, porque necesitaba descubrir la magia, porque a mí me interesaba la magia, era algo que yo sentía que había perdido, y que gracias al LSD como que empecé a redescubrir. O sea, porque de repente, acá te voy a contar un sueño extra que tuve, en un sueño en el que yo estaba en otro planeta. En ese planeta estaba hablando con un chico de ese lugar, donde en ese planeta también conocían a los dioses Vishnu, Shiva y Ganesh, solo que en ese planeta le llamaban demonios y no dioses. Él me cuenta que la alucinación y la ilusión eran tecnologías y herramientas que ellos utilizaban allá. O sea, ellos utilizaban la alucinación como una herramienta, ¿me entiendes? Para hacer las cosas. Y por ejemplo, si hablamos en lo que ya es, digamos, planeta Tierra, para el tema de los dioses, para mí personalmente, un dios es aquella entidad que, si lo comparamos con los diferentes dioses de las diferentes religiones que se conocen hoy en día, diría personalmente que es el mismo Dios, solo que se manifiesta de distintas maneras, es decir, para cada religión, en base a tu vivencia y tu experiencia de vida. ¿Cómo explicarías el tema de los dioses? Bueno, para mí, Dios y los dioses tienen que ver mucho con la... Bueno, es lo mismo la misma respuesta que te dije recién. Es todo lo que dijiste, ¿me entiendes? Entonces, para mí Dios es todo lo que dicen de él, ¿me entiendes? Lo bueno, lo malo, es todo, porque el concepto de Dios
es todo o nada, y la nada también es parte de Dios. Pero la palabra Dios igual es una palabra de este planeta. Entonces, seguramente en otro planeta le llaman de otra forma, o en este planeta, en el futuro, le van a llamar de otra forma, como también en el pasado quizá le pusieron muchos nombres y así todas las culturas. La cosa es que, para mí, el tema de la explicación, te podría decir que Dios tiene una faceta explicativa, ¿me entiendes? Y eso lo puedes encontrar en todas las religiones, que son como los conceptos morales, y en algunas religiones los siddhi, que son como los poderes o las facultades divinas, y está también lo inexplicable, lo que no tiene que ver con las palabras, lo que solo tú puedes conocer a través de la experiencia y el silencio, lo cual es el tema más complicado y más difícil. Y algo más cercano que podría darte como una referencia es lo que dice un autor que trata sobre la manifestación, la visualización y cómo materializar las cosas, que se llama Neville Goddard. Él dice, Dios es la imaginación, porque la imaginación es lo que puede hacer todo, y todo puede ser hecho en la imaginación. Y él habla sobre la Biblia y es lo mismo, pero siempre teniendo en cuenta de que Dios es la imaginación. Entonces él te enseña a cómo usar la imaginación con este concepto de que la imaginación es Dios, ¿me entiendes? Para hacer todas las cosas en la vida. Y a su vez, diría que Dios tiene esta facultad de manifestarse a través de muchos dioses, pero no solo a través de muchos dioses, sino desde mi punto de vista se puede manifestar de perro, de gato, de ave, de árbol, de muralla, de viento, de planeta, de cielo, de estrella, de ser humano, de un lente, de una hoja, de lo que quiera, porque puede hacerlo todo. Entonces, de esa misma forma, para mí Dios no solo son los dioses, sino es toda la existencia, todo el ser humano. Solo que, desde mi punto de vista, Dios es cuando estás en una conciencia quizás de unidad, ¿me entiendes? Donde tú reconoces tu personalidad, y cuando comienzas a conocer tu personalidad, pues una cosa es como conocer la personalidad, otra cosa es conocer los límites de tu personalidad, y otra cosa es estructurar tu personalidad dentro de unos límites, para, conociendo los límites, empezar a, si quieres, salirte de ellos, pero no cambiarlo, como dejar tu personalidad en un cuadrado bien definido para saber cuándo estás siendo tú y cuándo no estás siendo tú, y salirte de tu personalidad y entrar en un vacío existencial donde dejas de ser tú mismo, ¿me entiendes? Y en ese dejar de ser tú mismo, puedes empezar a hacer otras cosas. Y en esa posibilidad de ser otras cosas antes de ser otras cosas, hay un vacío donde no estás siendo nadie. Y si eso lo llevamos, por ejemplo, al tema de la reencarnación, supongamos en nuestra audiencia, si tenemos gente escéptica al tema o prácticamente que es fiel creyente, ¿qué tendrías que decirnos? ¿Qué sería para ti el tema de la reencarnación? Yo, para los chicos que son escépticos, lo primero que les recomendaría, si tienen los huevos para hacerlos, que la mayoría, creo que no lo dudo, que no se atreven, es que se compren unos hongos, un LSD, se queden toda una noche con un espejo al frente y se pongan a hablar. Así de simple. ¿Y todos podemos reencarnar o solamente es algo selectivo? Bueno, yo acá te voy a transmitir el conocimiento de los maestros yogis. Los maestros yogis mencionan que el tema de la reencarnación es un proceso del universo, o sea, algo que pasa sí o sí, que todo ser humano, antes ser humano, tiene como 800.000 reencarnaciones. El tema de la reencarnación es que yo desde mi experiencia te puedo decir que, ya saliendo de lo que dice el yogi, que todos reencarnamos todos los días. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a dormir, tú sales, ya sea ya que te desdobles o que salga tu conciencia proyectada a un sueño, hay una salida, ¿me entiendes? Estás saliendo proyectado de tu cuerpo a otro lugar y espacio. Y en el sueño tú rodeas y andas por otros lugares y después tú vuelves a tu cuerpo, a tu mente, y ahí hay una reencarnación, o sea, revolver al cuerpo, porque reencarnar es como carnar, como volver al cuerpo, ¿me entiendes? ¿Ok? Entonces toda la noche tú sales y toda la noche tú reencarnas, toda la noche tú vuelves.
el tema de los yogis y el conocimiento de la meditación y todo el objetivo del planeta Tierra, de cierta forma, es que tú duermas y no vuelvas más. Pero casi todas las personas tienen tanto apego con esta vida que van a dormir y todos los días vuelven. Todos los días vuelven. ¿Por qué? Porque tú tienes cosas que hacer acá. Cosas que el destino quiere que tú hagas y cosas que tú quieres hacer, que son tus trabas pendientes, que son tus apegos. Pero cuando tú resuelves tus apegos, tú un día puedes ir a dormir y no volver. Y te quedas siempre vagando, ¿me entiendes? Y conociendo el universo a través de los sueños, que es lo mismo que pasa cuando tú mueres. Entonces todas las noches, y este es el conocimiento que tienen los monjes tibetanos, que ellos dicen, medita, ¿me entiendes? Hace ese camino de que vete a dormir o vete a meditar, sal de tu cuerpo, o sea, medita, ve a otro espacio desde la mente, a otro lugar y espacio. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo cierro los ojos y cuando comienzo a visualizar o espero el tiempo suficiente, o sea, tengo la suficientemente paciencia de que si yo veo o no veo imágenes, voy a estar en un estado de conciencia plácido, ¿me entiendes? Porque si me pongo ansioso, quizás la experiencia no pase. Entonces voy a estar en un estado suficientemente de paciencia para esperar de que si yo no veo, en algún momento igual voy a ver, porque toda la noche es igual sueño. Entonces en algún momento tú vas a comenzar a ver imágenes de algún espacio, de algún lugar, donde vas a estar yendo, y cuando llegues a ese lugar, vas a ser consciente de que tuviste ese camino. ¿Me entiendes? Si lo llevamos, por ejemplo, a un tema que mucha de la audiencia también de seguro lo ha escuchado, el tema de los viajes astrales. ¿Has tenido alguna experiencia o por ejemplo, conoces a alguien que lo ha llevado a cabo? Sí, bueno, yo me desdoblo, o mejor, ahora yo no me desdoblo, mejor dicho, actualmente, porque no me llama la atención desdoblarme y aparecer en mi pieza. Es como, para mí es una paja, ¿me entiendes? Desdoblarme, salir de mi pieza y de mi pieza tenés que ir a algún lugar. Yo prefiero usar otros procesos para instantáneamente llegar al lugar a donde yo quiero ir o que me lleven. Entonces, pero sí, yo me he desdoblado un montón de veces. Hubo un tiempo cuando yo trabajaba en el Pub Dura y hubo un tiempo en el que estuve cesante y que yo vendía flores. Y yo vendía flores solo para poder practicar desdoblamiento. Entonces yo salía, tenía el celular al lado de mi cama, yo acostado en una posición particular que era solo para desdoblarme. Porque para desdoblarse es muy útil no usar las poses cliché que todos usan, sino usar una pose creada por ti que sea solo para desdoblarte. Entonces tu mente tiene definida, porque tú lo pusiste así, que esa posición es solo para desdoblarse o solo para practicar desdoblamiento. Y es una posición que tú no vas a usar cuando tú vayas a dormir, porque todas las personas tienen ciertas posturas cuando duermen, y cuando no están en esa postura les cuesta quedarse dormido porque no están en la postura que le facilita el sueño. Entonces, como si tú tratas de doblarte con las posturas que tú duermes, tu cuerpo te va a mandar al sueño y al dormir, no al desdoblamiento. En cuando tú creas una postura particular solo para desdoblarte y practicas, que fue lo que yo hice, y mi técnica fue porque yo también fui a un taller de un maestro de la jungla que hace talleres que consume ayahuasca, que lleva consumiendo ayahuasca de los 13 años, el loco tiene como 50, y él hizo un taller en Santiago de desdoblamientos conscientes, el cual yo sé cómo enseñar, pero yo no hago esas cosas de talleres porque de momento a mí no me interesa, porque yo no soy un santo ni tampoco me considero todavía una persona como muy purificada para estar haciendo talleres, aunque sí puedo, pero no lo hago, por lo que ya dije. Entonces en esos tiempos cuando yo estaba practicando, tipo 2016, 2018, ahí era cuando practicaba los desdoblamientos, que era una técnica súper fácil, y las primeras veces que lo intenté, lo logré, y yo vivía una cuadra arriba de la Recoba, y yo salí de la casa ya desdoblado, cuando ya pude, estando desdoblado, ver tal cual como veo ahora, ¿ok? O sea, pasé de esta visión cuando uno cierra los ojos, que como que ve como entre negro y un montón de colores, ya pasé de eso a imaginarme que estaba saliendo y que estaba ya como saliendo de la casa, y esa nube de colores se empezó a aclarecer
en lo que yo sí estaba viendo, hasta que veo como veo ahora, pero yo no podía caminar. Y ahí yo me di cuenta que no podía caminar, que yo estaba intentando caminar desde las sensaciones del cuerpo físico. Entonces tuve que reaprender a caminar en ese instante y comienzo a caminar. Y empecé a bajar de la Recoba y bajé de la Recoba hasta una cuadra antes de Plaza de Armas, donde hay otra plaza de artesanos. Bajé hasta ahí caminando. Y toda la ciudad de La Serena en los sueños es completamente distinta. Hay locales de magia, hay locales de hechicería, hay otras cosas. Es todo distinto. Por ejemplo, lo que es específicamente parte de esta región serena, eh, el ambiente es, por ejemplo, diferente a estar en otra ciudad. Me refiero si Serena tiene un misticismo clásico, algo que solamente es exclusivo de acá y no de otros lugares, a los que tú has vivido, como por ejemplo Salamanca, Concepción. ¿Crees que Serena tiene algo propio, algo que lo identifica? Ah, yo diría que lo propio que tiene Serena y que es lo que tiene todas las ciudades son los puntos energéticos y las personas que habitan en las ciudades. Y las personas que habitan en las ciudades que son conscientes del desdoblamiento que se desdobla, los brujos de las ciudades, ¿me entienden? Que muchas veces se conocen o que en el plano de los sueños son conocidos. Y una vez estuve, recuerdo, con un amigo andando por Valparaíso y mi amigo me llevó como en el sueño astral a esa ciudad. Quizás mi amigo en este plano, su ego no es consciente de eso, ¿me entiendes? Pero él me llevó a un festival en plano astral que se estaba realizando en Valparaíso porque estaban celebrando a un tipo de mago brujo que estaba ahí en Valparaíso, que es de Valparaíso, y él me dijo, mira, este brujo ganó no sé qué cosa, ¿me entiendes? Y es conocido mundialmente, y él es de Valparaíso y vive en Valparaíso. ¿Y qué energía transmite Serena? ¿Qué tiene? Eh, para mí, Serena tiene una energía tal cual como dice la palabra, porque la palabra tiene poder, es una energía serena. Es tal cual, así es esa la energía. ¿Cuál es tiene un detalle, el ser sereno, que el sereno también tiene este tema como de los gatitos, ¿me entiendes? Que los gatitos también como están serenos, están ahí echados, ¿me entiendes? Tomando sol, están relajados, ¿me entiendes? Pueden estar sin hacer nada, aunque estén haciendo un montón de cosas en su vida, ¿me entiendes? Aunque estén trabajando, o sea, ya me salgo de los gatos, sino en las personas, aunque hay un movimiento, ¿me entiendes? Aunque hay un montón de pega, un montón de esfuerzo, hay una serenidad que se puede ligar como en cierta forma a una inactividad espiritual, ¿me entiendes? Igual para mí Serena es como una ciudad que de cierta forma en algún momento u otro te estanca, porque, porque la serenidad también puede ser un estancamiento. Mucha calma te puede generar una inactividad, y esa inactividad te puede generar un no progreso en la vida, ¿me entiendes? Y eso es lo que tiene Serena. Serena igual, aunque hay una corriente de aire muy fluido, hay un montón de progreso y cosas por el estilo, hay una parte de la ciudad que si no estás avanzando espiritualmente, igual estás sereno. Uno se ¿Entiendes? estanca. Claro, igual estás sereno, ¿me entiendes? Igual vas a estar sereno. Para la Entonces, gente que nos está escuchando en este momento, o personalmente yo podría llegar a realizar un viaje astral. ¿Y qué tendría que hacer para lograrlo? sí puedes, ¿por qué? Porque tú ya lo haces. Si tú sueñas, puedes hacer un viaje astral, y el viaje astral yo diría que es de la naturaleza del ser humano, porque la naturaleza del ser humano es soñar, o sea, la naturaleza del ser humano es o salir de su cuerpo con una proyección astral, o que su mente salga y se vaya a otro lugar a través de una proyección. Entonces, quien puede hacerlo y cómo podrías llegar a hacerlo, yo ya lo he dicho un montón de veces. Yo no pestañeo 10 minutos, puedo estar sin pestañear, pero el no pestañear es una práctica re complicada porque sí o sí te tienes que sacar un dolor, te tienes que sacar de tu mente. El que no pestañear te va a hacer un daño, ¿me entiendes? Entonces, hay una práctica que es súper simple, no pestañees.
¿me entiendes? Porque eso, el no pestañear, en la India hay una práctica tántrica que es de contemplar una vela para purificar tu vista a través de no pestañear mirando el fuego. Pero es algo simple, sencillo, que cuesta un montón hacer. ¿Cuál es la cosa? Que eso te incita a tener una concentración, porque estás concentrando desde el sufrimiento, ¿entiendes? Y tienes que estar concentrado para bancarte ese sufrir, ¿entiendes? Para bancarte el control muscular del párpado que quiere bajar, que quiere bajar, que quiere bajar, ¿me entiendes? Y cuando salen las lágrimas, se te van a estar concentrado, ¿me entiendes? Entonces, esa práctica te va a servir para que cuando tú quieras desdoblarte, ¿ok? Puedas no dormirte en el proceso. Porque hay personas, al amigo cuando yo volví del taller con el maestro que le llamaban de la jungla, yo hice el ejercicio con él para practicarlo al día siguiente y cuando lo hicimos, yo ya después de terminar el ejercicio, comienzo a relatar para volver y cuando abro los ojos, lo veo y él se había quedado dormido. Y dije, oye, qué loco, porque era las 2 de la tarde, él venía sin sueño, ¿me entiendes? Entonces yo con mi voz lo traigo de vuelta, despierta, y le cuento, oye, mira, te quedaste dormido, intentamos de nuevo, ya dale. Intentamos de nuevo, pero con otra situación, y después cuando ya yo vuelvo, lo veo, se había quedado dormido de nuevo. Raro, ¿cachai? Y después ya, de nuevo con la voz, lo despierto, y probamos una tercera vez. El despierto, 2 de la tarde, cero sueño. Probamos otra situación, ¿cuál era la situación en ese momento? Girar en la pieza, salir a la calle y bajar al centro. Hago eso, después yo llego, hago el ejercicio de volver al cuerpo, ¿ok? Abro los ojos y veo, y el loco está ya casi roncando. Entonces, de nuevo con mi voz, voy, lo despierto, no en mala onda, sino que con mi voz lo despierto, relatando, dándole una guía de acción, y cuando él despierta, yo ahí le pregunto, oye, ¿hasta dónde estuviste consciente? Y él me dijo que él salió de la casa y de ahí ya se le apagó la tele. Entonces, su conciencia, su atención, solo pudo ser consciente hasta ese punto. Los sueños, por ejemplo, ¿son interpretaciones o nosotros les tenemos que dar las interpretaciones a los sueños? Diría que los sueños son experiencias. Y las experiencias pueden ser interpretadas. Y las interpretaciones son cosas mentales. Y esa interpretación viene siendo un mensaje, es algo que nos dice, tenemos que hacer esto o simplemente dejarlo pasar. Y es tal cual tus palabras. Tus palabras que acabas de decir es tu propia respuesta. ¿Entiendes? Esa es tu respuesta. Ahora yo te voy a decir la mía. Lo mismo que tú ahora. Ahora estamos aquí, ¿o no? Para los monjes budistas todo es un sueño. O sea, que ahora también estamos en un sueño. Entonces tú ahora puedes estar pensando cómo interpretar esto. Y también uno puede ir interpretando en el día a día la vida, porque uno igual lo hace, ¿no? O sea, si una chica te mira en la calle, tú igual lo vas a andar interpretando, que si te pasa algo negativo, o no sé, te pegaste en el pie, puta que soy weón, interpretaste ese golpe en el pie como que eres weón. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, Si me pasa algo malo, voy a interpretar que tengo un mal día. pero eso es porque tú tienes un karma, y ahí está el karma. Tú tienes el karma de interpretar que esa acción que tú consideraste que era mala, es mala. Y esa consideración de que eso es malo es un karma, porque en otro momento tú ya habías interpretado esa situación como algo malo. Y eso también es karma. Como tú interpretas las cosas, también tienen que ver con un karma. Y por eso cuando de repente hay interpretaciones que no son tuyas, y ahí es cuando uno tiene abierto el canal de la intuición, ¿me entiendes? Cuando tú no quieres interpretar, sino que tú quieres escuchar. Y tú te callas mentalmente para escuchar una interpretación que no viene de tu manera de pensar y te abres como, entre comillas, al universo para ver si hay un mensaje que llega a ti. Y ahí viene una interpretación que a mí, eso sí, una interpretación, ¿me entiendes? Porque no viene desde tu filtro mental de lo que es la experiencia. ¿Me entiendes? Si hablamos, por ejemplo, de las distintas experiencias que nos han nombrado durante este episodio, ¿hay alguna experiencia sobre algún otro tema que no hemos tocado que te gustaría relatar? Algo que
no hayas nombrado y te gustaría compartir con nosotros? Eh, sí, obviamente. Bueno, creo que no he nombrado a lo más crucial, lo más importante que me ha pasado en la vida, que es el conocer a mis maestros espirituales. ¿Por qué para ti es importante tocar ese tema? Porque todo ser humano tiene un maestro espiritual y porque el maestro espiritual es una persona. Hay un montón de maestros espirituales que uno se puede topar en el día a día, ¿me entiendes? Pero a mí un maestro espiritual tiene mínimo 3 facultades. La primera tiene el dominio de la transfiguración. ¿Qué quiero decir con la transfiguración? Que se puede transformar en lo que él quiera. ¿Qué me refiero con lo que él quiera? Puede cambiar su apariencia en otro ser humano, en un animal, en un árbol, en un gato, en un perro, en aire, en nube, en planeta, en espacio vacío, en lo que sea. Porque ahora nosotros estamos en una situación, en una casa, y esta casa es una apariencia. Todo esto esta es la apariencia de cómo se ve esta sala. Un maestro es capaz de tomar la apariencia de esta sala, con todos nosotros incluidos. Por ejemplo, para una persona que es fuera de los temas estos paranormales, o bien gente que cree mucho, diría, pero eso no sería un brujo, una bruja, un mago, una maga, un dios. ¿Eso qué sería? De poder cambiar la apariencia física. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Es que un brujo también puede ser un brujo maestro. ¿Me entiendes? ¿Cuál es la diferencia del gurú? Que el gurú y el maestro espiritual del que yo te estoy hablando es el gurú, el hora. La segunda facultad es que el gurú ha sido tu mismo maestro durante todas tus encarnaciones. Desde que tú comenzaste tu primera existencia, desde la primera vez que exististe hasta la última, porque en verdad todo es eterno e infinito, entonces no sé si hay última y primera. El gurú te conoce y es el mismo de todas tus vidas. O sea que nosotros durante toda nuestra vida, desde inicio a fin, solamente vamos a tener un solo maestro, o dependiendo de la etapa que nos encontremos viviendo, podría aparecer otro. Ambas. Pero eso no quiere decir que sea el mismo, como también no quiere decir que sea uno distinto. Y acá está la tercera facultad, que el gurú es un ser que ya se iluminó, ya se disolvió en Dios y es uno con Dios. Y como es uno con Dios, se puede manifestar en un montón de apariencias, con un montón de personalidades, de un montón de formas, ¿me entiendes? Puede puede manifestarse en 10 maestros, porque un maestro es el mismo, pero necesita enseñarte disciplina. Entonces va a tomar esta apariencia. De acá te necesita compasivo. Acá te necesita, tienes que ser rudo. ¿Me entiendes? Acá te necesita que tiene que ser fuerte, acá amable, acá sensible. Entonces hay personalidades que no sirven para lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces ese es el maestro, el guru, ya está disuelto en Dios. Y por eso se dice que el único guru real es Dios. Y ese tiene las 3 facultades, ¿me entiendes? Los demás son maestros humanos del día a día, ¿me entiendes? Son la trascendencia que provocan en tu vida no es tan trascendente como ese. Y cuando tú lo conoces, quizás te va a venir a ver, ¿me entiendes? De muchas formas. Hasta que tú le pidas que te venga a ver y de esta forma. Yo usualmente cuando yo lo conocí le dije, oye, mira, buen chileno, porque era lo más sincero que me podía salir, y le dije, oye, weón, cero respeto, tío, así como necesitaba una confianza de amigo, de amistad. Le dije, oye, weón, mira, tú me conoces, sabes cómo yo te puedo reconocer y cómo no. Y ahora necesito que vengas a mi vida a través de los sueños, porque seguramente por ahí sí que sí puedes venir a verme, ¿cachai? Porque quizás si me vienes a ver acá, en este plano, hay un plan divino, ¿cachai? Quizás no puedes venir, o quizás vas a tener que esperar más tiempo, pero en los sueños puedes venir cuando queráis. O sea, ven a verme, pero ven a verme y que yo sepa que eres tú, y que no me quede ninguna duda de que tú eres. Eso quiere decir que se podrían suplantar entidades, personas. ¿Cuál es la cosa? Que si él te viene a ver, nadie lo puede suplantar. ¿Me entiendes? Porque
que no es suplantable. Hay apariencias en el universo que un demonio no puede tomar, porque la apariencia sí importa. Pero, por ejemplo, yo, siendo yo, ¿Ok? alguien me podría suplantar y Sí. hacerse pasar por mí. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Qué me hace diferente? ¿Es solo por el hecho de que esa persona, digámoslo así, maneja esas tres facultades de las cuales yo no tengo? ¿O creo que no tengo? Ya, en ese sentido se puede decir que quizás tu personalidad como ser humano no tiene esas facultades, ¿me entiendes? Porque él está creyendo, ¿ok? Y cuando ya, porque el ser humano el que tiene límites y al disolver los límites deja de ser humano, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que las entidades, cuando están disueltas en Dios, porque Dios también creó los demonios, eh, pueden venir de muchas formas, ¿me entiendes? Si yo sueño contigo, quizás, depende, quizás contigo, porque no tengo un lazo muy profundo, no me va a interesar si te suplantan o no, ¿me entiendes? Pero sí van a haber personas en tu vida o en mi vida que si creen en un sueño y yo no estoy mirando un sueño, voy a dar el tiempo de saber si es una versión de una versión o es el mismo, ¿me entiendes? Y ahí es cuando yo me doy el tiempo y comienzo a mirar de otras formas para poder ver las caras detrás de las caras y tendría que yo estar viendo lo mismo y tener la misma sensación vibratoria, ¿me entiendes? Si el ser humano tiene un límite, ¿qué pasa si es capaz de pasar esa brecha? Es decir, llegar más allá de esos límites, ¿qué podría lograr? Bueno, ahí depende del límite, ¿me entiendes? Porque yo puedo tener el límite de hacer 10 flexiones y hago 11. Entonces hay límites que te siguen dejando en lo humano. Eso sería un límite físico, por decirlo así. No, Pero si hablamos de un plano más, digámoslo así, espiritual. y en ese sentido, en el sentido espiritual, que es físico también, ¿ok? Yo te diría que depende con las cosas que te preguntas. Por ejemplo, yo cuando empecé a trascender los límites de mi humanidad, fue porque yo quería viajar en el tiempo, porque quería volver a hablar con una chica que me gustaba, de nuevo. Entonces yo necesitaba aprender a hacer eso, ¿ok? Para mí no era un enfoque espiritual, pero en el camino me descubrí que sí o sí tenía que estar en un mundo en un punto espiritual para hacer eso, ¿me entiendes? Y esa intención fue lo que me fue guiando, ¿me entiendes? Hacia el mundo espiritual, hacia la trascendencia, porque el ser humano actualmente en este año, todo en el planeta Tierra, saben que el ser humano no puede viajar en el tiempo para atrás o para adelante o solo para adelante. Y si tocamos ya de lleno lo que es el viaje en el tiempo, ¿qué dirías? ¿Es posible? ¿No es posible? Es posible para todos y a la vez imposible para muchos, porque la mente colectiva del ser humano cree que no es posible para el ser humano viajar en el tiempo con su propio cuerpo como herramienta o como máquina del tiempo. ¿Entiendes? No hay una visión de que el cuerpo humano es una máquina del tiempo que le permite al ser humano moverse temporalmente. Se sabe que en la ciencia cuántica hay una temporalidad. Se sabe que el ser humano, por estar en el universo, también tiene una temporalidad. Pero aún no se acepta, ¿me entiendes? En la mente colectiva humana, que el ser humano puede viajar. Y cuando eso se acepte, ya vamos a hablar de otras cosas. Finalmente, la verdad las cosas ya no se me ocurre qué preguntarte porque tengo tantas ideas en la cabeza. Cierto que en una noche no podría responder como todas las preguntas que se me vienen. Así que para ir acortando ya lo que sería el primer capítulo de este podcast, ¿qué podría preguntarte? Y en esa respuesta te dejo la pregunta que a mi parecer abre todas las puertas del conocimiento oculto, místico del universo. O sea, una de mis llaves es cómo saber y cómo preguntar algo que yo desconozco, por lo cual no puedo preguntar porque no sé qué es. De cierta forma es cómo puedo saber lo desconocido, cómo puedo preguntar lo que yo quiero preguntar, ¿me entiendes?
pero que yo no sé qué es, porque como no sé qué es, ¿cómo pregunto por eso? ¿Me entiendes? O sea, la pregunta sería una pregunta para ti mismo y una pregunta de autoindagación. Es como, ¿cómo preguntar por lo desconocido? Por eso desconocido que quiero conocer, pero como lo desconozco, no sé cómo preguntar por ello. ¿Entiendes? ¿Cómo pregunto por...? Porque lo desconocido es algo general, pero también tiene particularidades e individualidades. Entonces, ¿cómo tengo eso desconocido que quiero saber, pero que no puedo preguntar por eso porque no sé qué es? Y esa forma que es algo enredado, ¿me entiendes? Pero es algo muy, muy preciso, ¿me entiendes? Eso yo creo que es una ¿entiendes? Porque esa como la misma pregunta, como ¿qué puedo preguntar? En verdad hay algo desconocido, ¿me entiendes? Como que es desconocido. ¿Qué es lo desconocido? La pregunta. La pregunta que viene, ¿me entiendes? Como ¿qué puedo preguntar? Es ¿qué desconoces? La pregunta que quieres preguntar. Como diría un profesor de filosofía en la universidad, a veces en la misma pregunta está la respuesta. Luego de la intervención que tuvimos con Esfanio, quiero agradecerte, Cacha. Gracias, en verdad, por ser el primer invitado del podcast. Quería que fueras tú. Quería que nos pudieras dar o brindar la oportunidad de hablar un poquito del mundo etéreo, de ese mundo que está ahí y que muchos no lo podemos tocar. Agradezco en verdad que te hayas dado el tiempo de poder adentrarnos en tu intimidad, de poder conocer un poquito más allá quién eres tú y un poquito más allá de qué cosas nos recomiendas y no nos recomiendas hacer. Espero que este sea el primero de varios capítulos y varias conversaciones que podamos tener, sobre todo de cómo poder entrar al mundo onírico, ¿ya? Depende de ti, depende de los tiempos, pero espero enormemente que se pueda seguir manteniendo una relación cordial como se ha tenido, ¿ya? Muchas gracias, amigos de la cripta. Soy Oscar Riveros y estamos llegando al final del primer episodio del podcast. ¿Quieres decir algo, Cacha, como últimas palabras? Um, um, no. No, está bien, es válido. Bueno, muchachos, muchas gracias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Spotify, en Apple, en Google y, por supuesto, en YouTube. Vamos a estar subiendo probablemente la próxima semana el capítulo 2. Quédense, activen las notificaciones que son muy importantes para poder crecer en el canal. Y recuerden que estamos atentos a todas sus historias. ¿Quieres que contemos tus distintos relatos, tus distintas historias de seguidores, tus distintas vivencias que a lo mejor nadie te cree? Has llegado al canal indicado. Nos vemos, amigos de la cripta. Hasta luego.